El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Muy buenos días, mi nombre es Cintia Zuluaga y hoy quiero hablarte del tema consejo sabio. Y estaba yo viendo estaba buscando un poquito la definición de consejo y habla que consejo significa instruir, dar ideas que te ayuden como a modificar tal vez ciertas decisiones, es una instrucción. Y otras definiciones, pero creo que todos muy bien hemos experimentado y hemos dado consejos, ¿verdad? Ahorita en nuestra era de una era de tecnología y de conocimiento y de facilidad para tener todos acceso a las redes sociales, me he dado cuenta que antes, cuando queríamos tomar una decisión, ¿verdad? Íbamos con los padres, con los abuelos, para que nos dieran un consejo, con los amigos más cercanos. Bueno, pues creo que eso se ha ido mermando. No estoy diciendo que no suceda, pero creo que ahora las redes sociales son nuestro mayor consejero. Por ejemplo, 5 consejos para hacer un pastel en un sartén. 5 consejos prácticos para que bajes de peso en 3 días. 5 consejos prácticos para que puedas leer la Biblia en un día. 5 consejos prácticos para que puedas hallar al hombre o a la mujer de tus sueños. 5 consejos para que puedas saber nadar. No sé si vamos bien. Y yo sé que suena un poquito chistoso, pero es la verdad. Usted me va a entender bien cuando esté escuchando este audio y se va a acordar por qué. Porque la mayoría tomamos las redes sociales para buscar consejo para todo. Realmente nuestra vida se basa en toma de decisiones todo el tiempo. ¿Qué me voy a poner? ¿Me baño o no me baño? Mira, que mi esposo lleve a mis hijos o yo los llevo. ¿Qué voy a hacer de comer? Desde lo más trivial y burdo hasta situaciones más complejas, ¿verdad? Entonces, todo el tiempo estamos buscando sin querer consejo y estamos escuchando el consejo. Entonces, qué importante es saber escuchar un consejo sabio y qué importante es dar un consejo sabio. Y quiero leerte precisamente Proverbios capítulo 12:15 y dice así: el camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejos es sabio. Proverbios 19, 20, 21. Escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Entonces, qué importante es escuchar un consejo sabio, porque para consejeros creo que la mayoría nos creemos expertos en dar consejos o escuchar consejos de otros, y más si son gente que admiramos o gente que para nosotros es de confianza. Pero algo que quiero yo llevarte o que podamos meditar, porque esto es algo que Dios ha estado hablando en mi vida, es precisamente qué importante es escuchar el consejo sabio, porque yo he tenido a mi alrededor gente que, incluyendo mi familia, amistades, y aún ministros de Dios o gente que es pastor o pastora, etcétera, que me han ayudado mucho en mi vida, a lo largo de mi vida, para tomar buenas decisiones, pero también he tenido personas que no me han dado buenos consejos. Pero al fin y al cabo, quien toma la decisión soy yo. Yo no puedo echarle la culpa a la gente que me ha dado consejos, porque me los dio y yo lo hice, ¿no? Al fin y al cabo, quien es el responsable de tomar o no el consejo somos nosotros. Hay consejos que pues son buenos, son prácticos, son más triviales, y hay otros consejos que van a marcar el destino de nuestra vida. Por eso es que usted y yo tenemos que aprender a escuchar el consejo, pero el primer consejo
que sobrepasa todo el consejo de toda la gente, sea sabia, no sea sabia, sea muy inteligente o no. Tenemos que entender algo, amados, que el consejo sabio, prudente y perfecto se encuentra en Dios y se encuentra en su palabra. Porque a veces nosotros cuando tomamos consejo, pedimos consejo, lo ponemos por encima de la palabra de Dios. Y es ahí donde comenzamos a tener y a batallar y a sufrir las consecuencias por haber puesto por encima el consejo de otras personas al consejo de la palabra de Dios. Ahora, si hay gente que te está aconsejando conforme a la palabra, conforme al principio moral, espiritual de la palabra, entonces claro que sí, acéptalo. Obviamente que tú sabes que está conforme a la palabra, que está llevándote a corregir inclusive tu vida, acéptala porque viene de parte de Dios. Pero cuando hay consejos como por ejemplo, yo he escuchado muchos consejos de decir, ya deja a tu esposo, ya mándalo 10 kilómetros, acuérdate que ahorita estamos en la era feminista, la mujer empoderada y todo. Y todo ese tipo de consejo, cuando tú y yo leemos la Biblia, las escrituras nos dicen, sométete a tu esposo porque él es la cabeza. Te dice las escrituras, lo dice la palabra de Dios, honra a tu esposo, ámalo, respétalo a tu esposo, aún gánate a tu esposo para Cristo. Entonces, cuando escuchamos dos consejos tan diferentes, porque a veces buscamos el consejo o las palabras que queremos escuchar, pero Proverbios 19, 20 al 21 dice, escucha el consejo y acepta la corrección, para que seas sabio el resto de tu vida. Entonces entendemos que el consejo de Dios siempre va a producir en nosotros fruto cuando obedecemos y aceptamos la corrección. Entonces, el primer consejo que tú y yo debemos de escuchar y de poner por encima de cualquier consejo es el consejo de las escrituras, de la palabra de Dios, de lo que Dios mismo ya me dijo. Tú y yo tenemos que cotejar los consejos, ¿verdad? Hay consejos muy triviales como de, oye amiga, ¿cómo ves? Quisiera yo ponerme esta ropa, ¿cómo ves? ¿Sí me quedará? Y tu amiga te dice, no, sí te queda muy padre, o no. Y consejos más triviales de amistades, de familia, pero que con aquellos consejos que estamos pidiendo para situaciones más decisivas. Casi siempre la mayoría de nosotros optamos, no voy a generalizar, pero la mayoría optamos por buscar o escuchar consejos que nos acomoden o que queremos escuchar. A la mayoría de nosotros no nos gusta que alguien llegue y nos diga que estamos mal o que nos diga un consejo que va totalmente a veces en contra de nuestra percepción humana o nuestros deseos o nuestras emociones. A nadie nos gusta la verdad, pero algo que las escrituras nos enseñan es precisamente escuchar el consejo sabio, porque entonces te vas a hacer sabio y tú y yo nos vamos a evitar de padecer por problemas y situaciones que nos van a afectar no solamente a ti, sino a todos los que están contigo, tu familia, tus hijos, tu cónyuge. Entonces, qué importante, por eso es que dice, acepta la corrección. Un buen consejo te va a corregir, un buen consejo te va a guiar a Dios, un buen consejo te va a llevar ¿a qué? A guardar tu corazón, a guardar tu familia. Un buen consejo te va a dar frutos buenos, un buen consejo te va a llevar a la dirección correcta, a diferencia de un mal consejo. Éxodo 18, 19 dice, ahora escúchame, yo te aconsejaré
y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. ¿Sabes? Está hablando del suegro de Moisés, cuando Moisés ya tenía una cantidad impresionante de gente que era el pueblo de Israel, y él estaba tratando todos los asuntos, y llega su suegro de Moisés, Jetro, y le dice: espérate, te vas a morir. Y entonces por eso dice su suegro: ahora escúchame, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo de Dios y somete los asuntos a Dios. Y vamos, Jetro le empieza a aconsejar a Moisés. Moisés era el líder principal de un pueblo que estaba en crecimiento. Qué importante es que tú y yo tengamos consejeros que también sean consejeros que vienen de parte de Dios. Esto es, pide consejeros a autoridades espirituales que tengan un buen testimonio, que estén también bajo autoridad. Y llámese pastor, llámese líder, gente que pueda aconsejarte, que sabes que tiene a Dios en su corazón, que es temeroso de Dios. Porque también dentro de la misma iglesia cristiana hay consejeros muy malos, que nos llevan a confundirnos, que nos llevan a dividirnos, que nos llevan, y que sus consejos, aunque suenen bonitos, no provienen de Dios. Entonces, qué importante es tener gente aún dentro de nuestra familia que nos pueda aconsejar sabiamente, que nos pueda aconsejar con prudencia, con temor de Dios y siempre conforme a la palabra de Dios. Hay gente que yo he escuchado que dice: ay, es que todo es Dios, todo es la Biblia. Pues sí. ¿Quién te creó? ¿Quién sabe tu pasado, tu presente y tu porvenir? ¿Quién es el dueño de la vida y de la muerte? Dios. Entonces, ¿quién mejor que Él que nos pueda aconsejar? Y efectivamente, de hecho, todo debe de girar alrededor de Cristo, alrededor de su palabra, alrededor del Espíritu Santo, que Él nos guiará a toda verdad. El Espíritu Santo nos va a aconsejar y nos va a llevar a la verdad, no a la destrucción. Entonces, qué importante que tu primer consejero sea el Espíritu Santo, sea la palabra de Dios, sea Dios mismo. Que tu segundo consejo o consejeros sean personas como pastores, líderes que oran, que leen la Biblia y que tienen un respaldo espiritual. 3, qué importante es que tú escuches el consejo de tu familia, pero que tu familia teme a Dios. Porque a veces la suegra, la mamá, el cónyuge o los hijos o el primo, la tía, tal vez no son creyentes y no te van a aconsejar como alguien que puede aconsejarte a través de la palabra. Entonces, creo que todos vamos a escuchar a lo largo de nuestra vida miles y miles y miles de consejos, pero solamente unos cuantos te van a llevar a la verdad, te van a llevar a que tú tomes decisiones correctas, y siempre va a ser un consejo dirigido por la palabra de Dios. Entonces, qué importante es saber escuchar el consejo y tomar el consejo sabio. ¿Por qué? Porque el consejo sabio te llevará a que todos tus días sean prósperos. Serás sabio, pero me encanta lo que dice: muchos son los planes en el corazón del hombre. Esto es, amados, todo el tiempo estamos decidiendo, todo el tiempo estamos buscando el rumbo, todo el tiempo estamos buscando dirección, todo el tiempo estamos buscando el qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, qué tengo que hacer. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Esto es muy importante y esto es a lo que ya voy a ir terminando. Mas el consejo del Señor permanecerá. ¿Qué consejo quieres tú recibir? ¿Qué consejo tú quieres tomarlo como
como un consejo que te va a ayudar, el consejo de Dios, el consejo de su palabra. Nunca pongas el consejo del hombre por encima del consejo de Dios. Yo creo que muchos nos hubiéramos evitado muchos errores, muchos problemas y desastres si hubiéramos puesto el consejo de Dios por encima del consejo del hombre. Por eso Proverbios 3 nos dice: no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio y no tomes decisiones basadas en consejos de hombres humanos, carnales, que tal vez hay quienes nos aconsejan porque nos aman, porque ya no nos quieren ver sufrir o por muchas cosas. Pero realmente el consejo de Dios, aunque a veces el consejo de Dios vaya en contra de nuestros sentimientos, aún de nuestra propia justicia, el mejor consejo es y viene de parte de Dios. Entonces, escucha el consejo sabio, pero el que el primero sea el de Dios, el de la palabra de Dios, porque muchos se van a extraviar, muchos se están confundiendo porque están tomando consejos aún de las propias redes sociales, de gente que ni siquiera conoce de Dios, de gente que ni siquiera conocemos, inclusive gente que ni siquiera son tus pastores. Y bien, entiéndame, no que no haya buen consejo en ciertas personas, pero aún en ello tenemos que aprender a filtrar, aún en ello tenemos que aprender a escuchar. Pero el mejor consejo, el que te va a librar, el que te va a ayudar, el que te va a corregir, va a ser la palabra de Dios, el consejo sabio. Y si tienes alrededor personas que temen a Dios, que escudriñan las escrituras, que leen la palabra de Dios, que la ponen por obra y te aconsejan, acéptalo. Pero aún con todo, que tu primer consejo sabio provenga de parte de Dios. Entonces, este es el consejo para ti y para mí también. Escuchemos el consejo sabio de la palabra de Dios y de gente que teme a Dios. Padre, en esta mañana, yo creo que en nuestro diario vivir tenemos que tomar muchas decisiones, algunas complicadas, tal vez otras no. Pero ayúdanos siempre a escuchar el consejo sabio y aceptar la corrección si es necesaria. Padre, líbranos del consejo que nos quiere confundir, porque también el diablo aconseja. También el diablo usa gente para confundirnos, para aconsejarnos cosas que en vez de traer bendición van a producir muerte. Y ayúdanos, Señor Jesús, a cada uno de nosotros a tomar el consejo sabio, correcto y verdadero. Y ese eres tú, Jesús. Y aún escuchar el consejo de aquellos que sabemos que te temen y que también, Señor, tú los usas para aconsejarnos a nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.